Hola, ¿qué tal? En esta ocasión, en este video hablaremos acerca de los conceptos claves de la normatividad laboral, ¿ok? Primero que esto vamos a saber qué es el finiquito. Al finiquito se le conoce con este nombre cuando la relación se termina por acuerdo mutuo, es decir, cuando el trabajador de forma voluntaria renuncia a su trabajo. De conformidad con los artículos 76, 80, 87 y 162 de la Ley Federal de Trabajo, las prestaciones mínimas y en estos escenarios las prestaciones que se deberán pagar son los salarios devengados, el aguinaldo, las vacaciones y la prima de antigüedad. ¿Ok? Enseguida revisaremos tres casos en donde revisaremos el proceso de la determinación de finiquito por diversos motivos. ¿Ok? El primer caso sería cuando el trabajador renuncia y tiene antigüedad de menos de 15 años. El segundo caso es cuando el trabajador renuncia pero tiene una antigüedad de más de 15 años. Y la tercera no importa la antigüedad, ya que es un despido injustificado. Empecemos con el caso número uno. Vamos a hablar sobre el trabajador que renuncia y tiene una antigüedad de menos de 15 años. Su nombre es Felipe Pérez Martínez. Él ingresó el 16 de mayo del 2020 con un salario diario de 535. Fue una renuncia voluntaria, la cual fue el día 4 de abril del mismo año 2025. Ok, las prestaciones legales que tiene son las mínimas de la ley. Como información adicional tenemos que se le pagó la prima vacacional el 16 de mayo del 24, disfrutó su periodo vacacional conforme a la ley del 19 de diciembre del 24 y se le pagó aguinaldo que es conforme a la ley. Ok, para esto vamos a anotar lo que son sus datos generales. El salario mínimo vigente del año 2025 es de 278.80 pesos. El tipo de contratación es indeterminado. Él ingresó, como comentamos, el 16 de mayo del 2020 y renunció el 04 de abril del 2025. En este caso tiene aproximadamente 5 años de laboral. El tiempo en años son 4 y en días son 323. Los días laborados en el último año, tomando en cuenta del 1 de enero del 2025 al 4 de abril del 2025, han transcurrido 94 días. Los días que le corresponde según a los años trabajados, que son 5, estamos hablando de 20 años. Ok. Para poder sacar el salario, tenemos que el salario mensual es de 16,050 con una prima vacacional correspondiente a la ley del 25% y 15 días de aguinaldo. Vamos a calcular lo que es la cuota diaria del trabajador, que es el salario mensual dividido entre los días del mes, que son 30, nos da un salario diario de 535. Determinaremos las prestaciones devengadas en el último año de servicios. Primero es la parte proporcional del aguinaldo, que es el salario diario de 535 por 15 días de aguinaldo, da un total de 8,025. Posteriormente, esa cantidad la dividimos entre 365 días del año, que nos da una proporción diaria de aguinaldo de 21,99, que multiplicaremos por los 94 días que han transcurrido del 1 de enero a la fecha de la renuncia, da una cantidad de 2,066,71, que es la parte proporcional del aguinaldo. Continuamos con el cálculo de la parte proporcional de vacaciones a la fecha de renuncia. Nuevamente, trabajamos con los 535 del salario diario multiplicado por los 20 días que tiene de derecho de vacaciones, da una cantidad de 10,700. Dividido entre los días del año, que son 365, da una proporción diaria de vacaciones del 29,32. Esto lo multiplicado por los días que se elaboraron en el último año, como lo establecimos aquí arriba, son 323 días. Entonces nos da la cantidad de 9,468,77. Posteriormente determinaremos la parte proporcional de la prima vacacional. En este sacamos lo que utilizamos la parte proporcional de vacaciones al despido, que es la cantidad anterior de 9,468,77 y lo multiplicamos por la prima vacacional, que es el 25%, dándonos una cantidad de 2,367,19. Ahora sí, calculamos el monto total del finiquito. Es la parte proporcional del aguinaldo, que lo sacamos en esta parte, son 2,066,71
más la parte proporcional de vacaciones, que son 9.468.77, más la parte proporcional de la prima vacacional, 2.367.19, nos da un total de finiquito al trabajador a la fecha de la renuncia por 13.902.67. Este es el primer caso, como mencionamos, que tiene una antigüedad menor a 15 años. En este caso, el caso número 2 es con una antigüedad de más de 15 años. Su nombre es Juan Antonio Pérez. Su salario diario es de 723. Esta fue también una renuncia voluntaria con las mínimas prestaciones de la ley. Mismo caso, se le paga la prima vacacional, disfrutó sus vacaciones, se le paga aguinaldo conforme a la ley. Nuevamente trabajamos con sus datos, ingresó el 16 de mayo del 2000, renunció el 30 de abril del 2025, dando una antigüedad de casi 25 años, que no somos en años 24 y en días son 349. Los días laborados en el último año, del 1 de enero del 2025 a la fecha de renuncia, son 120 días. ¿Ok? Los números de días de vacaciones, de acuerdo a los años de servicio, son 28. Aquí nos indica que en su salario mensual es de 723. Esos 723 lo multiplicamos por 30, que son los días del mes. Su salario mensual es de 21.690, con el 25% de la prima vacacional y 15 días de aguinaldo. Empezamos a hacer el desarrollo, el cálculo de su cuota diaria. Sabemos nuevamente que son 723 pesos del salario diario. Para determinar las prestaciones devengadas, hacemos prácticamente lo mismo que el caso anterior, salario diario por los 15 días de aguinaldo que nos da el aguinaldo anual. Entre los 365 días del año nos da la proporción diaria del aguinaldo, lo multiplicamos por 120 días que han transcurrido del 1 de enero a la fecha de renuncia. Esto nos da un total de 3.565.48. Calculamos la parte proporcional de las variaciones a la fecha de la renuncia, que es el salario diario, por los días de vacaciones que tiene de derecho, son 28. El importe total de las vacaciones es de 20.244. Esto lo dividimos por los días del año, son 365. La proporción de día por vacaciones es de 55.46. Lo multiplicamos por los días laborados en el último año, que son 349 días. Queda un total de la parte proporcional de vacaciones de 19.356.59. A continuación, vamos a determinar la parte proporcional de la prima vacacional. En este caso, tomamos la parte proporcional de vacaciones al despido, que son 19.356.59, multiplicado por el 25% de la prima vacacional. Esto nos da un total de 4.839.15. Calculamos el monto total del finiquito, que son las prestaciones devengadas, da un total de la parte proporcional del aguinaldo de 3.565 más 19.356.59 de la parte proporcional de vacaciones, más la parte proporcional de vacacional de 4.839, nos da un total de finiquito al trabajador a la fecha de la renuncia por 27.761. Aquí hay un cambio. Dijimos que tiene más de 15 años de antigüedad, lo que tenemos que determinar la prima de antigüedad. ¿Cómo determinamos esto? Calculamos la cuota diaria, que es de 723, pero ante la ley no podemos exceder lo que es el doble del salario mínimo. Actualmente el salario mínimo está en 278.80, por 2 son 557.60. En este caso nos basamos en esta cantidad, ya que no podemos exceder, como lo mencionamos, en el doble de salarios mínimos. Determinamos la prima antigüedad por años completos, son 12 días de salario por cada año laborado, multiplicado por los años de servicio, que son 24 años de servicio, que da el total de días de salario de 288, multiplicado por, como mencionamos, el salario base de cálculo, que son 557.60, da un total de 160.588.80. Ahora calcularemos la prima de antigüedad proporcional a los días laborados al último año. Mismo caso, son 12 días de salario por cada año laborado, el salario base de 557.60,
Da el total del importe de prima de antigüedad por año completo por 6.691.20, que vamos a dividir entre los días del año, que son 361, y nos da la proporción de prima de antigüedad por día, que es 18.33, y lo vamos a multiplicar por los días de salario devengados en el último año, 349 días, da un total de 6.397. Posteriormente determinaremos el monto total de la prima antigüedad. El importe de la prima de antigüedad por los años completos son 160.588, más el importe proporcional de la prima de antigüedad del último año, que son 6.397.89, nos da un total de la prima de antigüedad de 166.986. Ahora sí, hacemos la suma total de lo que determina según los salarios caídos a la fecha de la indemnización ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. El total del finiquito del trabajador a la fecha del despido son 27.761.22. Más aparte le sumamos el monto total de la prima de antigüedad. En este caso no tenemos indemnización constitucional por 3 meses y tampoco salarios caídos. Esto nos da un importe total de indemnización y finiquito por 194.747.91. A continuación, mi compañera Brenda les explicará acerca del despido injustificado. Gracias, Pame. Y vamos ahora a hacer el caso número 3, que también nos presenta aquí un trabajador ficticio, Juan Pablo Ramírez, y nos da sus datos como siempre, su fecha de ingreso, su salario diario, y aquí el motivo de la separación que difiere con los otros casos es que fue un despido injustificado. De ahí lo mismo, tiene la fecha de separación, las prestaciones mínimas de ley y también nos comenta que se le pagaron las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo conforme a la ley hasta la fecha de la separación. Entonces, aquí enseguida nuevamente hacemos un resumen de sus datos y básicamente hacemos exactamente el mismo proceso que en los casos anteriores. Con su salario diario hacemos su cuota, o más bien con su salario mensual, con su salario diario determinamos el salario mensual, su prima de vacacional y el número de días de aguinaldo que tiene y de vacaciones. Entonces, hacemos exactamente lo mismo, determinamos las prestaciones de vengadas, que es lo mismo la parte proporcional de aguinaldo, de vacaciones y la prima vacacional. En la parte proporcional de aguinaldo aplicamos la misma fórmula y nos vamos a detener en lo que es la determinación de la prima de antigüedad. Ajá, aquí en la prima de antigüedad nos lo vamos a tomar con los mismos cálculos del caso 2, que es la cuota diaria de 694 por como rebasa la cuota del salario mínimo, entonces su base de cálculo va a ser de 557.60. Y aquí la fórmula es la misma, días de salario por cada año laborado serían 12, años completos de servicio son 8. Recordemos que como es despido injustificado, aunque no haya cumplido los 15 años el trabajador, sí se le paga la parte proporcional a la prima de antigüedad. Entonces la vamos a calcular por los 8 años completos y los días de salario, que serían 96, por el salario base, que son los 557.60, nos da un total de la prima de antigüedad de 53.529.60 pesos. Ahora bien, también vamos a calcular la prima de antigüedad, que se desarrolla de la siguiente manera. Va a ser los días de salario por cada año laborado, también son 12, el salario base, 557.60, nos da la prima de antigüedad por año completo, que son los 6.691 entre los días del año, que son 365, y con eso tenemos la proporción de la prima de antigüedad por día, que son 18.33.
por los días de salario de vengados en el último año, que son 148. Y así tenemos el importe proporcional de la prima de antigüedad, que son 2.713.14. Ahora, otra parte importante es que vamos a determinar el monto total de la prima de antigüedad, que vamos a sumar básicamente los 53.259 que ya teníamos, más los 2.713.14 de la prima. Entonces, solo de la prima de antigüedad nos da un total de 56.242.74 para el trabajador. Ahora, también vamos a calcular el salario base de indemnización, que sería el salario diario integrado. También recordemos que como es por despido injustificado, el salario integrado es un poquito más alto que su salario diario normal, digamos, porque también se considera una parte del aguinaldo anual y los días del, este, pues sí, sería de parte del aguinaldo que tiene derecho el trabajador. Entonces aquí tenemos la formulita, nuestro salario diario que es de 694 por los días de aguinaldo que tiene derecho, que son 15 por ley. Esto nos da el aguinaldo anual de 10.410. Vamos a dividir entre los 365 días del año y así nos da la parte proporcional de 28.52. También vamos a calcular la parte proporcional diaria de la prima vacacional. También nuestro salario diario por los días de vacaciones que tiene derecho, que como lleva 8 años serían 22 días. Eh, el importe total de vacaciones son 15.268. El porcentaje de la prima vacacional también por ley es del 25%. Nos da el importe de la prima, que son 3.817 entre los días del año, 365, y así ya tenemos la parte diaria proporcional de la prima, que son 10.46. Y hacemos más o menos lo mismo con el salario integral como base de indemnización, que es lo que les comentaba, es un poquito más alto al normal, porque aquí, pues, aparte de nuestro salario diario, que son de 694, le vamos a sumar la parte proporcional de aguinaldo, la parte proporcional diaria de la prima vacacional, y en este caso no tiene, pero también si el trabajador tuviera prima dominical o compensación, bono de puntualidad, apoyo de transporte o todos los ingresos que se le pudiera tener derecho al trabajador hasta el momento de la separación, pues ahí se le van sumando. Para este caso, solo tenemos lo que es la parte proporcional de aguinaldo y la prima vacacional, que sumados a nuestro salario diario queda en 732.98, ligeramente más alto que el salario diario normal. Una vez que ya tenemos el salario, que es la base de la indemnización, ahora sí, ya se calcula el importe de los 3 meses de salario por concepto de indemnización, que son nuestros 732.98 pesos, que es el salario que obtuvimos hace un momento. Lo multiplicamos por los días de indemnización constitucional, que son 3 meses, eso sí, no se mueve, porque ya así lo determina la ley del trabajo, que son 90 días, y nos da un importe de 65.968. Esto es lo que corresponde por el despido injustificado, que es la indemnización. Y finalmente, si tuviera también salarios caídos, que en este caso no tenemos, acuérdense que solo aplica en dado caso de que se haya ido a juicio y este haya durado más de un año, entonces sí, pero en este caso no, por eso no, está en ceros. Y ya nada más hacemos la suma de todos lo que nos salió del finiquito, que es el total del finiquito, que es, digamos, lo normal cuando hay una separación por voluntad propia, que son 10.305.42. Le sumamos la prima de antigüedad, que fueron 56.242.74, y aparte el importe de la indemnización por 65.968.03. Entonces nos dice que al momento de separación de este trabajador, el monto que se le debería de cubrir es de 132.516.20. Y bueno, eso es todo de nuestra parte. En cuanto a estos casos de diferentes tipos
término de relación laboral. De acuerdo, eso es todo. Les agradecemos mucho la atención.